Bueno, hoy vamos a grabar una clase asincrónica para Valentino de matemática. Estuvimos trabajando con funciones la vez pasada y él me mandó estas imágenes capturadas del pizarrón de su escuela. Estuvimos trabajando la clase anterior con, bueno, todo es alusivo a la temática funciones, en este caso función lineal. Y la clase pasada estuvimos hablando de qué era una raíz y qué era una ordenada al origen. Hoy continuamos con este nuevo tema que es el dominio. ¿Qué es el dominio de una función? Bien, el dominio de una función vendría a ser todos los valores que puede tener x, que es la variable independiente, el eje de coordenada x. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si, vamos a poner un ejemplo concreto. Si yo dijera que esta va a ser mi eje de coordenadas, x e y, recordamos siempre que siguen infinitamente hacia todos lados, y que el punto del cruce es el 0 de ambas funciones. Esta es la variable x o independiente, y esta es la variable y o dependiente. ¿Y por qué decimos esto? Porque lo que sea que le pase a x es lo que va a afectar o que va a mandar lo que le pasa a y. Por ejemplo, si yo digo que al cabo de una hora andando en un vehículo anduve 100 kilómetros, pues entonces esto va a ser lo que se refleje en mi eje de coordenadas dependiente. Estos van a ser kilómetros y estos van a ser horas, es decir, lo que representa x y lo que representa y. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo me detengo, al cabo de una hora anduve 100 kilómetros. Pero si yo no hubiera andado no se hubiera movido mi vehículo, al cabo de una hora yo voy a haber andado 0 kilómetros. Es decir, que la variable independiente, la x, el tiempo, que en este caso lo medimos en horas, va a transcurrir igual independientemente de la distancia. Es decir, que la distancia que yo avanzo depende del tiempo que transcurrió y no a la inversa. No es que voy a avanzar tantos kilómetros porque pasó, perdón, a la inversa, no es que va a pasar el tiempo porque yo me estoy moviendo en mi vehículo, sino a la inversa. Cuanto más lejos vaya, cuanto más tiempo pasa. La distancia entonces depende del tiempo. En este ejemplo concreto, por ejemplo, 100 estaría siendo un dominio posible. Es decir, 1, el valor de x, ¿sí? Una hora es un dominio posible para esta función. Es decir, puede haber en este contexto, en este problema, en esta situación que estoy planteando, puede suceder que transcurra una hora, o 2, o 10. ¿Podría suceder que transcurran 200 millones de años? Lógicamente sí, porque el tiempo es infinito, pero lo cierto es que no vamos a existir para ese entonces para esta situación problemática concreta, no sería un dominio posible. Pero sin meternos en ese que sería un brete, en donde empezamos a relativizar un poco la matemática, pues matemáticamente sí sería posible el dominio desde 0 hacia el infinito. Entonces 200 millones de años de aquí al futuro sería un valor posible de x para que tome. Vamos a pensarlo lógicamente a nivel matemático, teórico, y vamos a poder decir que incluso así hay valores en donde esto no podría ser posible, hay valores de x donde no podrían ser posibles. Por ejemplo, no puede haber pasado menos una hora en el tiempo, no existe el tiempo de forma negativa. Por lo tanto, el dominio de esta función va a ser todos los números de 0 en adelante, de 0 al infinito. Todos los valores que x toma van a ir de 0 hacia el infinito. Ahora bien, tenemos una contracara de lo que es el dominio, porque el dominio decimos que es
el valor que toman los valores de X, de la variable independiente. ¿Y cómo le vamos a llamar entonces al valor que toma en Y, en la variable dependiente? Bueno, en la contracara, así como habíamos dicho que raíz y ordenada al origen eran como dos caras de la misma moneda, una para X, otra para Y, respectivamente, en este caso, dominio e imagen van a ser también dos caras de la misma moneda, una para X y otra para Y. Es decir, que cuando yo tenga el valor 1 en X, que es una hora transcurrido desde que yo comencé mi viaje a Mar del Plata, por así decirlo, vamos a tener entonces 100 kilómetros transcurridos, y entonces 100 es la imagen de 1. Al cabo de que hayan transcurrido 2 o 5 horas, esto va a seguir, si es una función lineal, avanzando siempre de manera constante, ¿sí? Imaginemos que las líneas que estoy dibujando son rectas, ¿no? A pulso se vuelve medio complicado. Voy a tener 200, 300, 400, 500, porque estoy avanzando de a 100 kilómetros por hora, evidentemente, según estamos planteando en este gráfico. Entonces, al cabo de 5 horas, vamos a haber hecho 500 kilómetros. Bien. Esto, por supuesto, es una situación en donde imaginamos que desde el instante en que salimos de nuestra casa ya estamos yendo a 100 kilómetros por hora y nunca paramos, nunca aceleramos, nunca mermamos la velocidad, no paramos en la estación de servicio a cargar combustible tampoco, ¿no? Pero, digo, es una situación hipotética, sin embargo nos sirve para ejemplificar esta realidad. Por lo tanto, aquí 200 va a ser la imagen de 2, es decir, es el valor que toma Y en el dominio de X, que es 2, en uno de los valores posibles de X, uno de los valores posibles de su dominio, que es 2, y 500 va a ser la imagen de 5. ¿Por qué hablamos de imagen? Y porque en cierto aspecto es el reflejo, ¿no? Es como un espejo. Si lo que sea que pasa en Y depende de lo que pasa en X, bueno, pues entonces lo que vaya pasando en X va a ser reflejado en lo que suceda en Y. Y acá vemos que obtenemos entonces varios puntos, y aquí es donde tenemos la función. Si no nos movimos, si no pasó el tiempo, no avanzamos, pero al cabo de una hora avanzamos 100, al cabo de 2, 200, al cabo de 5, 500, y así sucesivamente. Y por entonces, si entonces yo hice bien este dibujo, si la gráfica está bien a escala, dice la teoría que yo podía medir en qué punto de X cae este punto, por agarrar uno al azar, ¿no? Podría haber agarrado este, cualquiera. Lo mismo hago hacia su imagen, la imagen del valor que tomó X, y entonces voy a saber que a los, por decir, aproximadamente acá voy a estar en los 7, 8, a las 8 horas voy a haber avanzado 800 kilómetros. Y de esta forma podemos ir interpretando gráficos, ¿bien? Si hasta aquí vamos bien, entonces lo que vamos a ver ahora es qué es lo que puso el profesor en la pizarra. ¿Qué es lo que nos dice? Nos dice que el valor que adopte Y va a ser el valor de 2 sobre el valor de X. Es decir, si yo tengo lo que sea del valor que esté en X, que puede ser en este ejemplo, que no tenemos una situación planteada, puede ser tanto positivo como negativo, o sea que puede ser menos 1, ¿sí? Suponiendo que sea, no sé, plata que le debo a alguien, por ejemplo. Esta va a ser la situación que se nos va a plantear. Cuando yo tenga 2 sobre algo, vamos a poder decir que el dominio pertenece a los números reales. ¿Qué significan los números reales? ¿Cuáles son los números reales? ¿Cuál es el conjunto de números reales? Bien, el conjunto de números reales son todos los números naturales, es decir, todos los números enteros y positivos, 1, 2, 3, 4, 1 millón. Los números enteros, que además de los naturales son los negativos, menos 1, menos 2, menos 1 millón.
También va a tener, va a tener en su conjunto a los números racionales, que son estos justamente, por ejemplo, las fracciones, los números decimales, son los números racionales, y también voy a tener a los números irracionales en este conjunto. ¿Cuáles son los números irracionales? De valor en i que permita que esta situación se dé para cuando x sea 0. Por eso nos está explicando justamente que el dominio de esa función puede ser cualquier número excepto el 0. Espero que hasta aquí se haya entendido, que haya quedado claro. Cualquier duda o consulta pueden escribir en los comentarios de este mismo video o a Reeducativa Profes en Facebook o Reeducativa en Instagram. En el caso particular de Valen, que es estudiante nuestro de Reeducativa, puedes además escribir al WhatsApp y sería provechoso que lo hagas antes de nuestra próxima clase para que esta sea de utilidad. Así que bien, con esto vamos a hacer una pausa por hoy para poder plantear ejercitación en relación a esta, que voy a estar, Valen, mandándote por correo electrónico para que realices la práctica antes de la próxima clase. Con esta explicación que te di, con las anotaciones que vos vayas haciéndote y con la práctica que vas a hacer a continuación, estimo que vas a estar equiparando la carga horaria de nuestra clase habitual. Será entonces hasta la próxima semana, espero que tengan una muy buena jornada.